Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, sean bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Julio Verne, considerado uno de los padres del género de la ciencia ficción en la literatura y quien ha sido además el precursor de una serie de ideas y avances tecnológicos que nos acompañan hasta nuestros días y que fueron anticipados en varias de sus publicaciones desde el siglo XIX. Verne fue un escritor francés, nacido en febrero de 1828 y ha sido uno de los autores y novelistas más abundantes de la literatura universal, por la originalidad de sus temas e incluso de sus anticipaciones, como ya mencionaba, con respecto a herramientas, vehículos y progresos tecnológicos en suma para la humanidad entera. Nacido en Nantes, Verne provino de una familia burguesa, acomodada, que quiso tener como destino para el futuro artista la carrera de Derecho de abogado por la tradición que tuvieron varios de sus antecesores de seguir esta misma profesión. Sin embargo, el propio espíritu aventurero y de ansias por conocerlo todo de Verne lo llevaron a que a sus 11 años quisiera embarcarse hasta la India, escondido de sus padres, para poder obtener un collar de coral para su prima Caroline, de quien estaba enamorado. La personalidad del artista ya se entreveía desde estos primeros años de educación infantil y juvenil por el gran interés que manifestaba por la ciencia y sobre todo por la acuciosa colección de artículos científicos, lecturas de varias disciplinas que iban desde la geología, mineralogía, biología y cualquier otra ciencia natural en sí, además de las muchas horas que pasaba en la biblioteca de París. A partir de 1847, sin embargo, Verne empezará sus estudios de Derecho en París hasta graduarse 2 años después. En paralelo iniciará sus primeros escritos literarios en el drama. Tras graduarse, Verne continuará escribiendo teatro y esta vez bajo la revisión y de alguna forma también la protección de otra luminaria de Francia, Alejandro Dumas. Sin embargo, las piezas teatrales que escribió Verne entonces no alcanzaron la notoriedad ni el éxito que esperaba. Con los años, el escritor francés contrae matrimonio y sus aventuras en el mundo empiezan a diversificarse. Nunca abandona sus lecturas sobre avances científicos y realiza sus primeros viajes en barco hacia Dinamarca y luego hasta Noruega. A partir de 1852, Verne toma otra decisión trascendental, que es la de dedicarse exclusivamente a las letras, teniendo ya para entonces en su haber varios dramas y cuentos escritos, aunque todavía no de la envergadura de sus principales novelas de ciencia ficción, que es el género en realidad por el que es reconocido mundialmente. 7 años después, Verne conocerá al que será al editor de gran parte de sus novelas y con contundente éxito. Me refiero a Pierre Jules Hetzel. Para este momento ya tenía un gran cúmulo de experiencias en el mar y en tierra, y todo ello aunado a las continuas revisiones de material sobre la antropología, historia, biología y varias otras disciplinas que serán el caldo de cultivo para lo más representativo de toda su obra literaria. Así, una de sus primeras publicaciones con más renombre fue 5 semanas en Globo, publicado en 1863, que representó la popularidad casi instantánea de Verne, y razón por la que firmó un contrato con la editorial de Hetzel que le garantizó un monto de 20.000 francos anuales, ¿no? El tipo de moneda de ese entonces, en el siglo XIX, y tenía que cumplir ese contrato por 20 años. A la muerte de Pierre Jules Hetzel lo sucede su hijo y este contrato se amplía por 20 años más, de forma que 40 años va a escribir ininterrumpidamente Julio Verne, ¿no? Con un gran ritmo de trabajo, agotador, y que posteriormente haría mucha mella en su salud, ¿no? Prácticamente Julio Verne se ha caracterizado por una productividad literaria incesante, productiva y superior en todos los sentidos en cuanto al género literario de la ciencia ficción. Miguel Strogoff, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, entre otra gran cantidad de novelas, fueron parte de una serie titulada Viajes extraordinarios, que casi siempre fueron acompañadas de grabados y dibujos con artefactos novedosos para la época, ¿no? Locaciones precisas que le dieran a distintas partes del mundo, instrumentos originales para la inspección de las profundidades del mar o de la tierra, entre otras maravillas que fueron producto de la imaginación de este brillante escritor francés que fue Julio Verne. Además que siempre en la mayoría de sus obras se asistía de los instrumentos y sobre todo mecanismos que formaban parte de la propia revolución industrial, ¿no? Que ya se empezaba a vivir en esos tiempos, y además por la gran rigurosidad en las descripciones que hacía de los relieves, de las superficies terrestres, de los fenómenos naturales, entre otros. Sin más preámbulos, vamos a explorar hoy una de sus grandes novelas. Me refiero a Viaje al centro de la Tierra, que fue publicada en el año 1863, y la edición que tenemos hoy pertenece a la editorial española RBA. Se trata de una edición muy cuidada, muy prolija, la verdad,
que tiene poco más de 270 páginas exclusivamente de Viaje al Centro de la Tierra, pero que también está acompañado de otros dos cuentos que se titulan 10 horas de casa y Un drama en México. En realidad, esta formó parte de una serie de entregas del año 2019, en la cual se publicaron varias publicaciones de Julio Verne, con bastantes dibujos, grabados, una edición realmente muy bonita que dejó de circular ya desde ese año, pero que todavía se puede encontrar en algunas librerías, ya con su costo habitual de entre 30 o 40 soles aproximadamente, pero realmente es de tapa dura, tiene muy buena presentación y sobre todo está muy bien cuidada, ¿no? Viaje al Centro de la Tierra es muy significativo en varios sentidos, la verdad, principalmente por el aire permanente de aventuras, dificultades y progresos en una peripecia en la que se arrojan los personajes. Si bien maneja una estructura en apariencia simple por el predominio de la primera persona y su tiempo presente de inicio, nudo y desenlace, su aporte va desde la rigurosidad casi enfermiza de las cosas como las rocas, minerales, formaciones geológicas, corrientes eléctricas y otra serie de precisiones que sin caer en la jerga científica o hermética de los investigadores llega a captar por completo la atención de nosotros como lectores. La trama es muy sencilla. La historia se sitúa en varios puntos del globo, pero parte de Hamburgo, Alemania, donde el doctor y respaldado científico Otto Lidenbrock descubren un manuscrito de un viejo alquimista islandés del siglo XVI llamado Arno Saknussemm. Aquel, junto a su sobrino y al mismo tiempo narrador de la historia, Axel, lograrán descifrar el criptograma, donde leerán las instrucciones que los va a conducir al centro de la Tierra. La atmósfera de aventuras y descubrimientos va ganando mayor terreno a medida que avanzamos en la novela, ¿no? Tanto ellos como un acompañante más se reunirán en uno de los volcanes inactivos de Islandia, el Sneffels, para introducirse en un viaje de varios kilómetros, teorizando sobre la posibilidad de encontrar o no materia líquida o sólida que les permita un posible viaje de retorno. Lo que sigue son encuentros fantásticos pero muy creíbles, gracias a la pluma de Verne sobre bestias fósiles, pero vivas y que databan de tiempos antiguos, mares inexplorados, manantiales, árboles gigantes y otra serie de realmente minuciosidades y descripciones que hacen de la novela un verdadero clásico de la literatura. Vamos a ir entonces con la primera cita del programa para que puedan entender también más o menos cómo era la forma de escribir de Julio Verne. Sí, el número de volcanes que está funcionando activamente en la superficie del globo no pasa en la actualidad de unos 300, pero hay un número mucho mayor de volcanes apagados. El Sneffels se cuenta entre estos últimos, y desde los últimos tiempos históricos no ha tenido más erupción que la de 1219, apaciguándose después poco a poco sus violencias hasta que ha sido borrado del catálogo de los volcanes activos. Nada absolutamente tenía yo que responder a afirmaciones tan concluyentes, por lo que procuré sacar partido de las demás oscuridades que contenía el documento. ¿Qué significa, pregunté, la palabra Scartaris? ¿Y qué tienen que hacer en el documento las calendas de Julio? Después de algunos momentos de reflexión, que fueron para mí un instante de esperanza, mi tío me respondió en los siguientes términos. Para mí, lo que tú llamas oscuridad es luz, y me prueba lo ingenioso de los medios a que recurrió Saknussemm para precisar a su descubrimiento. El Sneffels está formado de varios cráteres, y había por consiguiente necesidad de indicar entre ellos el que conduce al centro del globo. ¿Qué hizo el sabio islandés? Observó que al acercarse las calendas de julio, es decir, a últimos de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyecta su sombra hasta la abertura del expresado cráter, y consignó el hecho en su documento. ¿Podía imaginar una indicación más exacta? No sería imposible, teniéndola presente, vacilar acerca del camino que tenemos que tomar una vez llegados a la cima del Sneffels. Decididamente, mi tío hallaba respuesta para todo. Vi que no se le podía atacar a las palabras del rancio pergamino. Estamos en medio de la discusión entre el profesor Lidenbrock y el protagonista y narrador, además de la historia, Axel. Este último quiere convencer a su tío de no realizar el viaje que considera prácticamente suicida. Entonces el erudito profesor hace gala de sus conocimientos para explicar la dinámica de los volcanes y terminar por aclarar el manuscrito de la primera persona en alcanzar el centro de la Tierra, quien fue Arne Saknussemm, yendo en contra de todas las teorías físicas de su época. Es un diálogo realmente muy emocionante porque poco a poco te van aclarando y te van despejando esas dudas que realmente crean en nosotros como lectores el mismo hecho de imaginar el acudir o viajar al centro de la Tierra. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Hans empezó este trabajo que mi tío y yo no hubiéramos podido llevar a cabo. Nuestra mano, impelida por nuestra misma impaciencia,
hubiera precipitado sus golpes y hecho pedazos la roca. El guía, al contrario, tranquilo y moderado, desgastó poco a poco la roca con una serie de golpes repetidos, hasta abrir un agujero de unas 6 pulgadas de diámetro. Yo oía aumentar el ruido del torrente y me parecía que me decía ya a mis labios el agua bienhechora. Pronto el hierro penetró hasta la profundidad de 2 pies en el granito. El guía estuvo trabajando en esta operación durante más de una hora. La impaciencia me devoraba. Mi tío quería recurrir a medios más decisivos y me costó, no poco, detenerle. Pero al ir a coger el zapapico, se oyó de repente un silbido y salió impetuosamente de la pared un chorro de agua que se estrelló en la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque, no pudo reprimir un grito. Comprendí que se le había arrancado el dolor al sumergir mis manos en el chorro, porque yo también a mi vez lancé una violenta exclamación. El manantial estaba hirviendo. «Agua a 100 grados de temperatura», exclamé. «Se enfriará», respondió mi tío. El pasillo se llenaba de vapores y al mismo tiempo se formaba un arroyo que iba a perderse en las tortuosidades y senos subterráneos. En aquel arroyo bebimos todos. Habiendo descendido ya varios cientos de metros en el volcán y a veces en una dirección entre horizontal y diagonal, según nos cuenta la propia novela, los viajeros se encuentran en una situación de agua escasa y están muy alejados de la superficie y ya no es una opción volver. Por lo que cuando escuchan el rumor de las aguas en estas formaciones rocosas que lo atrapan en esta especie de laberinto que está formado hacia las profundidades de la tierra, tienen esperanza para continuar con su camino. Nuevamente están las precisiones de la corriente subterránea y el calor de la tierra, donde posteriormente encontrarán incluso hongos de hasta 30 o 40 pies de altura y un mar de los primeros tiempos de la era terrestre. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. Una superficie de agua muy considerable, principio de un lago o de un océano, se extendía más allá de cuanto alcanzaba la vista. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las olas que expiraban en ella una arena fina, dorada, sembrada de esas conchas microscópicas en que vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se estrellaban en ella con ese murmullo sonoro que se produce en los grandes espacios cerrados. Liviana espuma se levantaba al soplo de un viento moderado, salpicándome la cara. En aquella playa suavemente inclinada, a 100 toesas aproximadamente del punto en que morían las últimas olas, terminaban los contrafuertes de enormes peñascos que subían a considerable altura. Algunos de estos peñascos, cortando la costa con sus agudos lomos, formaban senos y promontorios roídos por los innumerables dientes de la resaca. Más adelante, la vista seguía el conjunto claramente perfilado en el fondo nebuloso del horizonte. Aquello era un verdadero océano con el caprichoso contorno de las playas terrestres, pero era un océano desierto y de un aspecto salvaje. Mis miradas podían posarse a lo lejos por aquel mar, gracias a una luz especial que alumbraba todos sus pormenores. No era aquella la luz del sol con sus haces deslumbradores y la irradiación espléndida de sus rayos, ni era tampoco la luz pálida y vaga del astro de la noche, la cual no es más que un reflejo sin calor. No, el poder de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura, clara y seca, la poca elevación de su temperatura, su brillantez, superior a la de la luna, revelaban evidentemente un origen eléctrico. Era aquello una aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que llenaba el espacio de una caverna capaz de contener un océano. El descubrimiento de un nuevo mar, o mejor dicho, de una segunda naturaleza inexplorada por la ciencia, emociona mucho a Axel, quien pronto explicará que la luz que emana de ese sitio encerrado dentro del globo, o como se menciona en esta cita, en una gran caverna, no proviene ni del sol ni de la luna, porque se asemejaba más bien a los fenómenos eléctricos que hacía permanecer en un día casi sin fin, donde tampoco existía la noche. Esta caracterización realmente entusiasma también a los lectores por la sola idea de un lugar sin astros y nos arroja en un mundo de posibilidades y limitaciones, lo cual prácticamente también nos hace pensar que un lugar en el que no existen o no llegan la luz del sol y de la luna, también es posible que haya luz. Vamos a ir con la última cita ya del programa. Martes 18 de agosto. Llega la noche, o por mejor decir, el momento en que el sueño nos hace bajar los párpados, pues no hay noche en aquel océano y la implacable luz fustiga con obstinación nuestros ojos, como si navegásemos bajo el sol de los mares árticos. Hans no suelta la caña del timón. Mientras él está de guardia, yo duermo. 2 horas después de haberme dormido, me despierto un espantoso sacudimiento. La Almadía ha sido levantada por encima de las olas con un indescriptible empuje y lanzada a más de 20 toesas de distancia. ¿Qué sucede?, exclama mi tío. ¿Hemos tocado? Hans indicó con el dedo, a una distancia de 200 toesas.
una masa negruzca que subía y bajaba sucesivamente. Miré y exclamé, una marsopa colosal. Sí, replicó mi tío, y también un lagarto de un tamaño poco común. Y más adelante un cocodrilo monstruoso. Ved sus anchas mandíbulas y las hileras de dientes de que están armadas. Ah, desaparece. Una ballena, gritó el profesor. Distingo sus enormes aletas natatorias. Cuánto aire y cuánta agua arroja por sus espiráculos. En efecto, dos columnas líquidas se elevaban sobre el mar a una altura considerable. Quedamos sorprendidos, asombrados, espantados en presencia de aquel rebaño de monstruos marinos. Sus dimensiones son sobrenaturales, y el menor de ellos rompería la almadía de una sola dentellada. Hans quiere virar en redondo para huir de aquellos peligrosos vecinos, pero ve venir hacia popa otros enemigos no menos formidables. Una tortuga que tiene de ancho 40 pies y una serpiente que de largo tiene 30, y vibra su enorme cabeza encima de las olas. La fuga es imposible. Esta es una de las muchas ilustraciones que se encuentran en el libro, y precisamente de este escenario donde se ponen a combatir pues estas dos bestias casi mitológicas, antiquísimas en la novela, están aquí también retratadas. Como les comentaba, la novela en esta edición de la editorial RBA, pues tiene muchas de estas ilustraciones bastante pues gráficas, precisas también. Habiendo concluido ya la lectura de las citas del programa, podemos ir explicando también que varios de sus términos a veces son muy específicos, como por ejemplo la palabra espiráculos, que son los orificios por los que sale expulsada el agua en las ballenas o en algunos cetáceos, o por ejemplo la palabra toesas, que son unidades o medidas de distancia que se aplicaban mucho en esa época, ¿no? Además también de la palabra almadía, que la almadía no es más que una embarcación rústica, ¿no? Hecha con troncos de árbol, con un solo mástil, y que, bueno, parte de la aventura que llevan a cabo Hans, el islandés, así como Otto Lidenbrock y el protagonista Axel, que es su sobrino, se proponen a realizar en medio de este mar inexplorado, ¿no? Con varios fenómenos eléctricos y naturales pues bastante asombrosos, así como la misma aparición de estos animales gigantescos que se ponen a batallar en medio del mar. Aquí, por ejemplo, tengo algunas ilustraciones que forman parte del libro. Aquí está como la almadía, pues prácticamente está a punto del naufragio por los movimientos tempestuosos del mar, y también cómo se ponen a luchar en medio del mar estas criaturas gigantescas, ¿no? Entre un lagarto y una serpiente, antiquísimas, ¿no? Varias de estas ilustraciones están contenidas en esta edición. Y bueno, la precisión, los conocimientos de paleontología, botánica, mineralogía y física son solo algunas de las varias cualidades de las que hizo gala Julio Verne en su novela Viaje al centro de la Tierra. El uso de las cifras, la combinación de elementos increíbles con elementos científicos son los puntos más fuertes de esta historia, y aunque muchas veces por la falta de familiaridad con estos términos nos conduzca a consultar constantemente los diccionarios, la novela no deja de impresionarnos. Espero que esta historia les anime a adentrarse un poco más a esta clase de novelas o historias donde la ciencia y la fantasía se reúnen. Cabe precisar que para alcanzar también este nivel de verosimilitud en estas historias, Julio Verne documentaba sus aventuras y predijo además muchos de los logros científicos del siglo XX, como los cohetes espaciales, los submarinos, los helicópteros, el aire acondicionado, los mismos misiles dirigidos o las imágenes en movimiento o hasta internet. Claro, a su modo, de una manera rústica, aproximada y hasta indirecta, ¿no? Pero igual de relevante. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.